compartirles acerca del Espíritu Santo, una necesidad vital. Pero para comenzar, quiero que veamos estos versículos. No coloqué dónde estaban, pero de una vez les digo, el primer versículo está en Lucas y el segundo está en Hechos. Entonces vamos a comenzar. Dice el primero. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Quiénes estaban hablando aquí? Yo soy dinámica, entonces quiero que tengan presente eso. ¿Quién creen ustedes que estaba hablando aquí? ¿Quién quiere responder? En el primer versículo. Los discípulos que iban por el camino a Emaú. Perfecto, los discípulos que iban por el camino con el Señor amado. Perfecto. O sea, ellos se dan cuenta que su corazón ardió, ¿cierto? Cuando el Señor les habló y les explicó las escrituras, su corazón ardió. En el segundo versículo dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba que hablaran, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál es la relación? La relación es que algo ardió, ¿cierto? Que fue esa presencia del Espíritu Santo. En el primero podemos ver que es el Espíritu Santo dentro del Señor Jesucristo, que cuando Él les habla a ellos, ese fuego es transmitido a ellos, ¿sí? Pero ellos todavía no reconocían que era el Espíritu Santo en sus vidas. Y en el segundo vemos que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, sus vidas cambiaron y ellos comenzaron a hablar, salieron a evangelizar, o sea, ellos nunca más volvieron a ser los mismos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí me regreso, pero el Espíritu Santo, una necesidad vital. ¿Por qué lo llamé así? Porque, perdónenme, porque para los que hemos estado en una sala, en una habitación donde tenemos ese paciente o ese familiar que está con todos esos equipos y en especial ese equipo que deja saber si la persona tiene vida o no, no sé si lo reconocen que es pip, 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 ¿cierto? Y cuando hace pip, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre ahí? Se murió. La Falleció, vida se fue. ¿cierto? Exacto, la vida se fue. Entonces notamos así. Así mismo es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces a lo que quiero ir paso a paso es a que reflexionemos si realmente el Espíritu Santo en nuestras vidas está pip, 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 o está pi. Entonces vamos a ir entrando, como dice, calentando motores. ¿Por qué el Espíritu Santo es una necesidad vital en nuestra vida? Primero que todo, porque su presencia habita en nosotros. Y lo vemos en 1 Corintios 3:16, donde se dice, me encanta aquí cuando Pablo dice, no se dan cuenta, o sea, como cuando sacudiéndolos, no se dan cuenta ustedes juntos que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita, vive en ustedes. O sea, a veces somos indiferentes y pienso yo por experiencia propia que uno sabe, tiene ese conocimiento de que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero lo tenemos allá en ese rincón relegado, allá, quietico. Y como que no es ese fuego en nosotros que nos movilice, que nos de verdad haya impactado nuestras vidas para que se generen cambios grandes. Entonces, esta primera parte en Corintios me encanta porque es como Pablo sacó y como que decía yo, lo imaginaba como hombres, no se dan cuenta, y yo les hago este mismo llamado. ¿No se dan cuenta de que somos ese lugar donde el Espíritu Santo habita? Y en 1 Corintios 6:19 se dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró con un alto precio. ¿Cuál fue ese alto precio? ¿Quién me dice? Con el que fuimos comprados. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿cierto? Dice, por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Primera pregunta para que les voy dejando. ¿Estamos honrando a Dios con nuestros cuerpos?
Y no es, de pronto a veces creemos que estamos honrando o de pronto hemos dejado tergiversar un poquito, que es el asunto del cuerpo fit, del ejercicio, de la buena alimentación. Todo eso está muy bien, porque somos el templo del Espíritu Santo y debemos tratarlo bien, que las enfermedades no vengan a nuestras vidas. O sea, todo eso que tiene que ver con el azúcar, con todo lo que estamos viendo, Paola está de acuerdo, porque creo que eso hace parte del cuidado del templo del Espíritu Santo. Pero cuando ya nos vamos al otro extremo de que solo lo externo y abandonamos lo interno, ahí es cuando empezamos a fallar. Entonces, vuelvo y les digo, ¿será que tenemos al Espíritu Santo allá relegado en un rinconcito y allá quietico y como que no le hemos dado ese lugar que realmente el Señor Jesucristo quería que le diéramos? Es tan bonito y es tan impactante ese versículo y es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas que el mismo Señor Jesucristo dijo, es importante, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. O sea, eso es clave que el Señor, ahí vemos cómo el Señor nos va mostrando que realmente es importante el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Por qué más es vital el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque Él certifica nuestra adopción. Y lo vemos en Romanos 8, 15 y 16. Dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, ni a nada que nos esclavice. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos propios. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nosotros para confirmar que somos sus hijos. Me encanta esta filmina, me encanta este dibujo, aquí yo puse una mujer, pero tanto el hombre y la mujer que tiene la certeza que es hijo de Dios, que le llama Abba Padre, camina así empoderado, con la certeza, con la confianza de que el Señor es su padre y que él pelea por él. Y para los que somos papás, sabemos que mejor dicho se meten con nuestros hijos y ahí vamos como leones a defenderlos. ¿Sí o no? ¿Qué me responden? ¿Qué me responden? Yo no los quiero por allá despistados. Total, de acuerdo. Total, cierto. Yo los invito a que esta noche, de verdad, se conecten con corazón, alma y espíritu, porque esto es de verdad que es guiado por el Señor. No hay problema, listo. Entonces, miren, yo les decía al principio que mi vida se partió en dos. Mi papi falleció hace 5 años. ¿Y por qué se partió en Dios? Porque para mí fue muy difícil que mi papá partiera, a pesar de que Dios fue súper amoroso. Nos dio 20 días para restaurar, pero para mí, para Paola, fue muy confrontador el hecho de que yo fui muy hostil con mi papá y muy dura en mi corazón, aún y conociendo al Señor. Por eso también creo fielmente que así hay muchas personas que vamos a la iglesia, pero estamos muy heridas, estamos mal y damos a entender que estamos bien. Un ejemplo, yo, ¿sí? Entonces, hoy les comparto esto, ¿por qué? Porque cuando mi papi parte, para mí fue muy difícil, vino a llegar un momento de mucha como condenación, pero no me dejé vencer y un día le dije al Señor, Padre, le dije, Señor, yo te he conocido, mi papi se fue, y yo te he conocido como Dios, pero ahora, a partir de hoy, yo te quiero conocer como Abba Padre. Y ahí fue cuando el Señor me llevó a guiar, me guió a leer todo Hechos, y para mí fue muy revelador el papel del Espíritu Santo. Una experiencia que me pasó cuando yo estaba polla en el Señor, recién conociendo el Señor. Yo recuerdo que para mí fue muy inquietante y yo decía, pero uno a quién le ora, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, o sea, ¿cómo es eso? Y en ese momento la persona a la cual yo le pregunté no me supo explicar, entonces para mí quedó igual, quedé igual. Y yo me acuerdo que en ese tiempo estaba muy en auge el libro de Benny Hill, Buenos días, Espíritu Santo. No sé si alguien lo conoció. El caso fue que yo alcancé a leer las primeras páginas y cuando él habla y él dice, yo no me muevo, él habla y dice, yo no salgo de mi closet hasta que el Espíritu Santo me hable. O sea, para mí eso fue una locura y yo dejé de leer el libro porque yo no entendí eso. O sea, para mí era como una información extraña y yo dije, no entiendo esto. Y eso se quedó ahí. Pero yo hoy veo
cómo el Señor me ha revelado esa importancia del Espíritu Santo para mi vida. Por eso lo llamo y llamo la charla el Espíritu Santo una necesidad habitual, una necesidad vital, perdónenme, porque así es. Entonces, les comparto esto porque yo dejé de llamar a Dios y lo pasé a llamar Abba Padre. Pero eso fue a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan vital en nuestras vidas. En Gálatas 45:6 dice, Dios lo envió para que Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, nos envió al Espíritu Santo de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa, discúlpenme acá, el cual nos impulsa a clamar Abba Padre. Entonces, debido a que somos sus hijos, Él envió su Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso es lo que certifica que somos hijos de Dios, que fuimos adoptados. Es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y como hija, como hijo, tengo y obtengo los beneficios de ser la hija o el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Beneficios cuáles, cada una de sus promesas, ¿sí? Cada una de aquellas promesas que tenemos. Voy a leer este comentario bíblico. El Espíritu de Dios confirma la validez de nuestra adopción, no por medio de alguna voz interior y mística, sino por el fruto que Él produce en nosotros y el poder de suministrar para Él, para el servicio espiritual. O sea, no es por algo místico o bueno, no sé, como encantador, sino de realmente por ese fruto que produce la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos impulsa a ser guiados por Él y a que sus dones se muevan en nosotros. Entonces, por eso es tan real y tan vital que entendamos que debemos permitir que el Espíritu de Dios esté activo y no que esté pasivo en nosotros. Ahora vamos con la siguiente. Espero que esté yendo más despacio. ¿Por qué el Espíritu Santo es vital? Porque Él es el camino que nos lleva a la verdad. Y lo vemos en Juan 13:16. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y yo sí que puedo dar certeza de que esto es real. El Espíritu de Dios viene a mi vida, lo hago real, lo activo porque me entiendan. Y Él me empieza a hablar. Puedo decir que Él sí habla con relación al futuro. Mis padres tuvieron un inconveniente con su casa, pero 2 años antes de la situación de la casa, yo un día orando, esto fue ya les puedo decir que esto fue hace, mi hijo tiene 11, más o menos 14 años, y un día llorando, orando, el Señor me dijo, la casa. Yo dije, ¿la casa? Y yo dije, bueno, pero yo vivo en apartamento, bueno, yo dejé pasar así. Y otra vez, cuando estaba orando, la casa. Y yo decía, la casa. Hasta que un día yo le dije a Richitar, a mi esposo, le dije, amor, acompáñame a hablar con mi papi, porque yo chocaba mucho con él. Y le dije, acompáñame a hablar con él porque no quiero tener inconvenientes. Entonces fuimos y le preguntamos, papi, ¿qué pasa con la casa? Mi esposo le dijo, soy yo, ¿qué pasa con la casa? ¿Hay algún inconveniente? Él dijo, no, hija, no, hijo, no pasa nada, tranquilos. Y en ese momento la empresa, todo iba bien. Entonces yo dije, bueno, pero aún así, cada vez que empezaba a orar, la casa. Entonces yo empecé a orar, a orar. 2 años después, explotó todo, la empresa se vino a pique, el banco cogió la casa, vinieron a coger la casa de mis papás. El milagro fue grandioso porque vinieron a coger la casa, a los 8 días ellos tenían que entregarla, a los 8 días ellos ya tuvieron la audiencia con el juez, el banco había dañado el pagaré y una persona del banco llamó a la oficina y papá les dijo, el banco dañó el pagaré y lo falsificó y todo eso salió a la luz. Bueno, la casa sigue ahí en proceso, pero él ahora, pasados 11, 13, 12 años, que la casa no la han podido quitar.
¿Por qué? Porque hay falsedad en documento público y bueno, una cantidad de cosas, pero a lo que yo voy es que el Espíritu Santo sí habla y Él revela lo que ha de venir, es real. Y Él nos cuenta lo que ha de venir cuando somos sensibles a Él. En Juan 15:26 dice, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, al Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Esto es real. El Espíritu Santo es nuestro abogado y nosotros lo hemos podido también ver en el proceso de mis papás. Sabemos que hay un abogado terrenal, pero hemos orado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha dado esa batalla por nosotros en el caso de la casa. ¿Qué me reveló también a mí, en mi caso, el Espíritu Santo después de que mi papá falleció? Yo nunca lo había visto de esa forma, pero el Espíritu Santo me lleva a entender mi identidad en Cristo. Si a mí alguien me preguntaba, Paola, ¿quién es usted? Yo decía, pues yo soy optómetra, soy mamá, bueno, muchas cosas, pero yo hoy sé que soy la hija de Dios, que el Señor me ha bendecido con toda bendición en el cielo, que soy amada, que soy escogida, que soy valiosa, que el Señor va a preparar una morada para mí. Mi identidad en Cristo nació en mí después de muchos años de haber conocido al Señor Jesucristo. Entendí mi identidad en Cristo, que soy sincera, yo nunca lo había visto de esa manera. Y eso, ¿quién me lo reveló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guió a leer libros que yo nunca hubiera leído, pero Él ponía el querer como el hacer, me guiaba. Fue súper, ha sido Dios, el Espíritu Santo ha sido algo muy especial en mi vida de estos 5 años para acá. Y me gustó este versículo, este muñequito, porque Él dice ahí, el Espíritu Santo te avisará si algo no está bien, pero no te forzará a alejarte. Es una decisión que tú debes tomar. Cada uno de nosotros necesitamos tomar la decisión. Es nuestra decisión. El Espíritu Santo no nos obliga a nada. Y quiero hacerles esta representación. Esto, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, Angie, y todos lo ven. Sí, lo vemos. Bueno, tiene una formita, pero es una vela y la voy a prender. Permítame en un segundito. Esta vela, esta es una vela, si me ven acá. Esta es una, no sé, si la ven, ¿cierto? El Espíritu Santo es así. A veces el Espíritu Santo nos está hablando y nosotros lo apagamos. Preferimos tenerlo, bueno, la idea es que se me volviera a prender, porque había hecho la actividad y se me ha prendido nuevamente, porque esta es una vela como mágica. Pero a lo que yo voy es que muchas veces el Espíritu Santo nos habla y nosotros lo que hacemos es apagarlo, ¿sí? El Espíritu Santo es esa luz que nos guía, que nos impulsa, que nos detiene, que nos cambia el camino. Cuando leemos Hechos entendemos que así es. Y a veces el Espíritu Santo está activo y nosotros lo desactivamos. Preferimos apagarlo. ¿Sí? Y lo tenemos así, apagadito. Preferimos tenerlo así porque no queremos hacerle caso a aquello que Él nos está llamando a corregir, a cambiar. ¿Por qué? Porque Él es es ese espíritu de verdad que nos muestra la verdadera condición de nuestro corazón. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una necesidad vital porque Él nos ayuda. Y me encanta esta imagen. Y les voy a decir por qué. Y dice, y de igual manera, habla en Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y me encanta esa imagen porque no sé si la alcanzan a ver bien, espero que sí. Y es que el Espíritu Santo es como representación de esa palomita, pero sabemos que no es una palomita, pero le está abrazando esa personita que está ahí. Y a veces cuando nos sentimos dolidos, ansiosos, preocupados, angustiados, sin caminos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi caso sí. Y es que yo voy y me postro y empiezo, a veces le digo, Señor, no sé cómo orarte, y le digo, Espíritu Santo,
por favor intercede por mí, y empiezo a orar en lenguas y siento como ese refrigerio, como ese abrazo, como cuando tú vas donde un amigo, donde una amiga y le cuentas tus cosas y tú quieres como ese abrazo, bueno, consolador. Yo pienso que esa imagen lo refleja todo. El Espíritu Santo es ese que nos permite tener y sale uno de ese momento de angustia o de, no sé, y uno sale con esa paz que sobrepasa en todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre Celestial. Por eso Él es nuestra ayuda y por eso es esa necesidad vital en nuestra vida, porque nosotros no podemos solitos, necesitamos de su ayuda. Él nos ayuda en ese proceso de cambio en el que estamos. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos cambiar solitos y se los digo por experiencia, porque muchas veces vuelvo y lo digo, o sea, yo consideraba que estaba bien y hacía las cosas y hoy entiendo que eran mis fuerzas, que la misericordia y la bondad del Señor siempre estuvieron ahí, sí, claro, siempre estuvieron ahí, pero eran mis fuerzas. Hoy día veo y entiendo y hago parte vital diariamente de mi proceso de cambiar y de mejorar muchas áreas en mi vida con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que me ayuda también en mis debilidades. ¿Listo? Porque el Espíritu Santo es vital en mi vida, porque Él me da libertad. Y dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Conoceremos la verdad de su palabra, y esa verdad es la que trae libertad a mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor y el Espíritu Santo me hablan a través de la palabra. Y en Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, perdón, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muchas veces en mi proceso, el enemigo ha venido a quererme condenar y yo ya le he dicho, no, ya no me condenas más. Yo ya he sido lavada, limpiada y perdonada. Pero ¿quién me ha dado esa bendición de esa verdad? Si soy sincera, el Espíritu Santo. Y yo ya no, yo llegué así como esa imagen, postrada, y me postré al Señor y el Señor vino y a través de su Espíritu Santo Él ha venido a romper toda cadena en mi vida y hoy puedo decir que camino en libertad. Recién conocí yo del Señor. Para mí uno de los versículos que me quedó muy grabado fue, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día que el Señor regrese. Y en estos 5 años, hoy le doy cada día gracias al Señor porque yo digo, es real, Señor. Tú me sigues perfeccionando hasta el día que tú regreses. Y estoy infinitamente agradecida con el Señor porque Él me hubiera podido echar a un lado porque yo fui muy necia y fui muy dura y fue muy hostil y fue muy prepotente y bueno, muchas cosas. Y todos estos defectos y de debilidades que les puedo decir, el Espíritu Santo me empezó a mostrar, tú eres hostil, tú eres autoritaria, tú eres orgullosa, eres prepotente, eres envidiosa, eres egoísta. Y quien me viera decía, yo un día le contaba a una amiga, me decía, no, Pau, tú no eres así. Yo, ay, mijita, lo que pasa es que, de verdad, pero hoy doy gracias al Señor y al Espíritu Santo porque en la que comenzó la buena obra en mí, la sigue perfeccionando. Y ya cualquier cosa no me condena porque yo sé que el Señor, claro que debo cambiar, pero es diferente. Ya hoy es diferente, no como antes que el enemigo venía a dispararme en mi mente, no. Ya vivo totalmente en libertad y le doy muchísimas gracias. Quiero leer este estudio, este comentario bíblico. Dice, hablando con relación a 2 Corintios 3:17, de que pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Dice, trae libertad del pecado y de los intentos útiles, insignificantes de cumplir las demandas de la ley como medio para ganar la justicia. El creyente ya no está en servidumbre, o sea, yo ya no estoy en esclavitud a la condenación de la ley y el dominio de Satanás. Yo ya totalmente libre de todas estas cosas, porque el Señor diariamente voy de la mano y el Espíritu Santo diariamente me ayuda. Entonces hoy puedo decir que
que el Señor me ha ayudado, pero quiero compartirles que es porque ando así unidita con el Espíritu Santo. Porque más es vital el Espíritu Santo en mi vida, porque Él me guía. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, ya no vienen esos impulsos, "Ay, voy a hacer esto". No, ya hay un stop. O sea, la frena ahí en seco, porque digo, bueno, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cuál camino tomo? O me dejo guiar por mis emociones o me dejo guiar por el Espíritu Santo. Yo ahora decido que me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y este camino, esta imagen también me gusta porque es ese camino derecho enfrente que está el Señor, el Espíritu Santo. Hay dos caminos, pero cuando yo busco la presencia del Espíritu Santo, como dice la palabra, o Él me dirá, como dice, ¿cuál camino tomar? Tú me dirás, a derecha o a izquierda, pero es el Espíritu Santo quien me guía. En Romanos 8:14, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿somos qué? Tus hijos, acuérdense del Espíritu de adopción. Yo ya soy hija de Dios, yo no me puedo dejar guiar por mis emociones. O sea, en la multitud de consejeros está la sabiduría, sí, pero al primero que yo debo pedirle el consejo es al Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de verdad, porque Él es el que me guía, porque Él es el que me ayuda. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en mi vida. Él me guía hacia mi propósito, como mujer o como hombre. Dios tiene un propósito y Él dice que Él cumplirá su propósito en mí y en ustedes. Pero para conocer ese propósito necesito la guianza, el entendimiento, la dirección del Espíritu Santo, porque si no, pues no puedo. Y como hija de Dios, pues yo anhelo buscar esa guianza, esa dirección, ¿sí? Yo he podido ver esta área de moverse el Espíritu Santo con relación a la guianza en mi esposo y en nuestra vida. Y les puedo contar testimonios muy claros. Mi esposo lleva en esta empresa hace 3 años y la primera, cuando le dijeron a él que, primero, mi esposo toda su vida, desde que salió de su colegio, él se ganó un concurso con la policía, él hizo su parte militar y él se ganó un concurso con la policía, entonces su universidad todo fue trabajando en la policía, él empezó a trabajar muy joven con el Estado y él lleva muchísimos años con el Estado, pero él anhelaba cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque él se especializó en todo lo que es el área de la seguridad de la información. El año anterior él me dice, yo ya no voy a seguir insistiendo más, Dios no abrió puertas en esta área, entonces yo ya me quedo quieto, ya me relajo. Él es un hombre muy estudioso, muy pilo. Y yo le dije a él, no, Señor, el Señor dice que Él cumple los sueños y los anhelos del corazón. Y yo le doy gracias al Señor porque me respaldó. A los 6 meses, él hace un examen para un posible trabajo, pero él me dijo, él es de los que dice, yo presento exámenes y todo por conocimiento, por saber, pero muchas veces no aplico para el cargo. En este caso era así. Y él no entendió de dónde lo contactaron a él. El caso fue que lo contactan y él presenta el examen, nosotros nos fuimos de vacaciones, él presenta el examen y estábamos en Coeñas cuando le escriben y le dicen que quieren entrevistarlo. Nosotros con ropa de playa, mejor dicho, eso fue una locura. Y él, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, pues nada, y al otro día íbamos para donde Angie y yo le dije, pues no hay lío. Buscamos una camiseta que solo se le diera como esta parte y él entró a la entrevista y yo mientras tanto me estaba arreglando en la habitación. El caso es que la persona que le dice a él, el que lo entrevista, después él le dice que él es ateo, que se vuelve su jefe, pero en ese momento él le dice, este trabajo es por 1 año solamente, y es en este caso con una multinacional, pero ellos solo necesitaban una persona por 1 año, y vuelvo y repito, mi esposo llevaba toda su vida trabajando en el Estado,
y era trabajar ya con la parte privada. Y le dicen a él le dice, es por un año, pero le dice así, pero eso es un paso de fe, le dice. Si llegamos a elegirlo, eso es un paso de fe. Y ya, bueno, y cuelga y todo. Y él me dice, Paola, ¿y yo qué vamos a hacer? Y si me llaman, y yo le dije, pues nada, hemos estado orando y es el momento de extienda la vara y hágale, mijito, para adelante y ya. Pero les aseguro que si yo no estuviera en esta comunión con el Espíritu Santo, yo no hubiera dicho esas palabras. O sea, yo soy sincera. Lo que pasa es que mi vida cambió a partir de. Y pues Dios permitió que él entrara a esta empresa y el año pasado el jefe de él se va y él le dicen, el jefe, uno de los jefes que se queda aquí en Colombia le dice, si usted quiere puede aplicar para el cargo. Entonces él dice, bueno, pues yo aplico. Y este jefe, 6 meses antes, orando también una mañana, el Señor me dice, Juan Manuel. Y yo, Juan Manuel, Señor, pero ¿por qué Juan Manuel? Y yo dije, bueno, entonces yo empecé a orar por Juan Manuel, que es el otro jefe de mi esposo, y oré, bueno. Y llega el momento en que Juan Manuel le dice a mi esposo el año pasado, le dice, no, hermano, usted no tiene las cualidades para ese cargo, usted no. Entonces él dijo, bueno, está bien, no hay lío, no te preocupes. Yo en ese momento, cuando Ricardo me cuenta, yo lo que sentí en mi corazón es que el Señor estaba probando a mi esposo. Entonces yo le dije, bueno, ¿y entonces ahora qué viene? Me dijo, pues nada, seguir en el mismo cargo, menos trabajo, menos responsabilidad y echarla toda. No hay problema. Esa fue tal cual la respuesta de mi esposo. Y yo le dije, ok. A los 15 días Juan Manuel le llama y le dice, hermano, usted se quedó con el cargo. Y él, ¿cómo así? ¿Sí? Usted se quedó con el cargo. Después le cuento, pero ya, quiero que sepa que usted se quedó con el cargo, entonces hay que buscar una persona que venga y lo ayude a que coja su cargo. Y empezamos a orar por ese coequipero de mi esposo. Y yo, Señor, necesitamos que sea un hombre que, como Moisés, venga ese Josué para hacer equipo ahí, para ayudarlo, que sea un buen coequipero, pues porque son muchos temas bien álgidos. El caso, palabras más, palabras menos, iba a entrar una persona el día que Ricardo pensaba que era la persona correcta y yo, Señor, si es la persona correcta, bueno, Señor, guía. El caso es que esa persona, Ricardo me llama y me dice, Paola, él respondió la entrevista como si él no quisiera entrar al cargo y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, no entiendo. Bueno, el caso es que él habla y le dice, no, mejor no me muevo de acá. Le iban a pagar más de donde estaba en el otro lugar. Pero ahí es cuando vuelvo y les digo el Espíritu Santo guía. Y Dios le pone a mi esposo, después él dice, ¿qué vamos a hacer? Dios le pone a mi esposo llamar a un docente, a mi esposo le gusta también la docencia, con el cual había dictado unas clases, y él le dice, venga, yo necesito una persona así, 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 de pronto no conoce a alguien, un ingeniero, y él le dice, le tengo la persona. Y era el hijo de él, un chico supremamente joven, ingeniero también. Pero Dios ha permitido que ellos trabajen de una forma extraordinaria. Ha sido su coequipero de gran bendición. El Espíritu Santo guió a la persona correcta. El Espíritu Santo nos guía. Quiero que sepan claramente que si ustedes deben tomar decisiones, pongan y anhelen que sea el Espíritu Santo quien los va a guiar, que los guíe, porque Él va a llevar a esa guianza de bendición y conforme al propósito de Dios. Porque el Espíritu Santo es vital en nuestras vidas, porque Él nos da poder. Permítanme aquí un segundo. Porque Él nos da poder. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en su barrio, al lado de su casa, a sus vecinos, a todos. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esta imagen también me encantó. ¿Por qué? Porque es esa espada del Espíritu, que es la palabra, el fuego del Espíritu Santo. Ahí se revelan esas partes vitales en nuestras vidas que traen poder a nuestras vidas, que nos hacen caminar de manera victoriosa, en bendición, creyendo cada promesa de Dios. Claro, vendrán momentos difíciles porque hemos tenido momentos complejos, pero cuando oramos, Dios despeja el camino y sabemos hacia dónde vamos y estamos tranquilos porque sabemos que es el Señor el que camina delante de nosotros. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es vital
vital en nuestras vidas, porque nos da ese poder, poder para orar por personas y que sean sanas, poder en nuestros labios para que las palabras que hablamos a otros traigan edificación a quien las escuchan, poder para poder hablar a esa persona y que nosotros hablemos y el Espíritu Santo habla al corazón de esa persona y traiga esa convicción, ese cambio que se requiere. Es el poder del Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Y como última parte, esta es una advertencia. Y si ven las cinticas ahí, blanco, amarillo con negro, es una advertencia y nos la hace Pablo. No apaguemos el Espíritu Santo, como les mostraba yo con la velita. No apaguemos, no lo apaguemos. Esta imagen de una mujer, pero para los hombres que están acá, no apaguen al Espíritu Santo. Y en Timoteo dice, por esta razón te recuerdas, cuando Pablo habla, le dice a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don del Espíritu Santo, que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Por todos se han orado, por todos de cada uno de nosotros han orado. Y si no han orado, tengan la certeza que el Espíritu Santo, que es el que da los dones, Él colocó un don en cada uno de nosotros. Y debemos avivar ese fuego del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es el tiempo de no permitir, como les decía yo al principio, permitir que el Espíritu Santo camine a nuestro lado, darle la mano y decirle, ven Espíritu Santo, caminemos juntos, permanezcamos unidos y no tenerlo allí relegado, no allí en ese rinconcito, sino que realmente podamos entender y anhelar esa presencia suya en la vida de cada uno de nosotros. Ya estoy acabando, pero no sin antes quiero mostrarles esta otra actividad. Si alcanzan a verlos. Aquí creo que si se alcanza a ver, Angie. Ahí. Creo que Sí, sí. ¿se ven? ¿Ahora se ven dos velas? Yo creo que de pronto un poquitico más lejos, o sea, como más o menos a la distancia donde Ahí. está. Ahí, Perfecto. ¿cierto? Allí. Bueno, estos son 3 volcanes para los ponqués. Pero ¿qué quiero que entendamos esta noche? ¿Por qué tengo 3? ¿Quién me dice? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu Santo habita dentro de mí, pero el Espíritu Santo no se puede activar sin el Hijo y el Hijo sin el Padre. Quiero que eso quede muy claro. Nosotros, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno tiene un propósito. El Espíritu Santo es el representante del Padre y del Hijo aquí en la tierra, en la vida de nosotros. Por eso vuelvo y recuerdo, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu. Dentro de estos volcanes, ¿qué hay? ¿Qué me dicen? ¿Qué hay? Pólvora. Pólvora. Pólvora, ¿cierto? Sí, Es ese fuego que hay en nosotros. Pero como dice Pablo, no lo apaguen. ¿Será que lo tenemos apagado? Y si lo tenemos apagado, quiero que vean esto. Cuando yo empiezo a orar, a leer, a decirle Espíritu Santo, y empiezo a hacerlo parte de mi vida y empiezo a que esto empieza a suceder. Empieza preciso empieza a ocurrir esto. Empieza a avivar esa llama, porque es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y cuando yo los activo, empieza a salir ese fuego, empezamos nosotros a brillar con esa presencia de Él en nuestras vidas. Y hay ese fuego que nos guía, que nos impulsa, que pone misericordia, compasión, que no nos permite ser indiferentes ante lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. Entonces yo les animo a que ese espíritu que habita en cada uno de nosotros lo activemos.
y no lo dejemos apagado, que sea ese volcán que ¡fua! Y transforma y cambia nuestro entorno. Y eso era lo que yo pues quería compartirles el día de hoy, la necesidad vital en nuestras vidas del Espíritu Santo.